Hay toda una discusión más de carácter constitucional y legal, que no digo que no sea importante, pero esa discusión, que es una discusión formal, está tapando la visualización de fondo de la cuestión. Y es que aquí hay una decisión de un sector muy importante de los diputados de la Nación de bajarle el salario a los trabajadores que pertenecen a la clase media trabajadora de la Argentina, volviéndole a hacer pagar el impuesto a la ganancia. Esto va a tener un impacto muy significativo para las familias, para los hogares, porque cuando en septiembre del año pasado, junto con Milei y con Villarruel, acompañamos la decisión que venía impulsada por Sergio Massa de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, logramos que 800.000 trabajadores dejaran de pagar. Ahora es muy probable que entre 1.300.000 y 1.500.000 vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias. Es una medida regresiva, injusta, que revela una tremenda insensibilidad y que además se combina con otras variables de la economía, por ejemplo, el alza sostenida y brutal del precio en los servicios de medicina prepaga, que realmente tiene un impacto muy significativo, va a tener un impacto muy significativo en el ingreso real de la familia, en el ingreso real de la clase media trabajadora. Por eso a mí me parece que hay que llamar la atención a lo que seguramente va a ser la aprobación de la reimplantación de impuesto a la ganancia, para seguir discutiéndolo, porque además, evidentemente, una parte importante, quizás mayoritaria, de los diputados y un grupo importante de gobernadores han desechado una alternativa racional, prudente, responsable, como lo es participar alrededor del 30% del impuesto al cheque para cubrir la merma de recaudación que efectivamente tiene la provincia por la quita de ganancias. Creo que no es racional y no es justa la decisión que están tomando algunos diputados y que están impulsando una parte de los gobernadores. ¿Vos advertís que de alguna manera esto es tratar de rascar el fondo de la olla cuando se sabe que desde el punto de vista del PBI tenemos números tales como 0,4 jubilados, pero tenemos 6% de subsidios? Entonces, no habrá que, ya que se trata de un bisturí que apunta a sectores que más bien diría que necesitan un ingreso sostenido y mejorado respecto de lo que son los números actuales por lo que es la economía del gobierno. No hay que mirar también con microscopio a aquellos incentivos que el Estado trató en su momento, o que hoy también sigue sosteniéndolo la política del oficialismo. Escuché con mucha dificultad. ¿Te referís en particular a los denominados? Sí, los unicornios, algunas actividades específicas. Sí. Bueno, estuvimos a punto de discutirlo el año pasado cuando la separata que fue enviada junto con el presupuesto nacional había margen para una discusión de ese tipo. Lamentablemente, por circunstancias que yo todavía no tengo bien claras, nadie se decidió a impulsar con fuerza esa discusión, pero seguro hay que discutirlo también. Hay que discutir toda la matriz tributaria de la Argentina para hacerla más eficiente en su recaudación, más justa en los equilibrios, no solo entre segmentos sociales, sino también territoriales. Aquí hay regiones de la Argentina que participan de manera muy desigual en la distribución de la renta. Por eso sí es razonable poder dar una discusión más amplia, pero insisto, la injusticia más evidente que se está por cometer es hacer que los trabajadores vuelvan a pagar impuestos a las ganancias en el marco de una economía que decrece, de una distribución de ingresos que es cada vez más regresiva, y de una situación en la que la capacidad de compra del salario de los trabajadores y de los jubilados ha retrocedido enormemente comparado con la situación del año pasado, que no era la mejor además. De alguna manera, digo, para refrescar
algunos que fueron pares tuyos, es decir, no habrá que contemplar esta frase de Clinton que decía que es la economía, punto suspensivo, y empezar a focalizarse ahí, es decir, cómo generamos riqueza, cómo reactivamos el aparato productivo, y algunas de estas cuestiones dejarían de ser de cómo administramos la pobreza. Sí, seguramente, pero no veo condiciones políticas para que en lo inmediato haya una posición que le exija a Milei corregir el rumbo económico. Todo lo contrario. No. Estoy viendo que sectores que en algún momento la prensa denominaba amigables, ellos mismos hoy quieren aparecer como amigables. Ellos mismos impulsan su propia autodenominación como amigables. Como si oponerse a Milei fuese cometer algún exceso. Al contrario, la oposición sólida al programa económico de Milei y la oposición democrática al programa económico de Milei es lo único que podrá salvar a la Argentina de profundizar en el desastre para los años que vienen. ¿Vos detectás que está faltando claridad respecto de la oposición en cuanto a cómo se ha posicionado el gobierno respecto de la sociedad, los trabajadores, las pymes? Si falta claridad respecto de... A ver, tengo una imagen un poco más representativa de todo lo que dice que representa. Primero, hay que decir que el Congreso hasta ahora ha cumplido una tarea muy importante porque a casi 7 meses del gobierno de Milei, el Congreso prácticamente le aplicó la licuadora política a Milei, y la ley que va a salir no tiene nada que ver con la que ingresó, y además está tardando casi 7 meses para lograr un acuerdo. En ese contexto, que es un contexto general donde yo reivindico el rol que ha tenido el Congreso en ir limitando el excesivo impulso refundacional que Milei tuvo en enero con una ley base que prácticamente pretendía refundar la nación. En ese contexto, lo que hay que decir hoy es que algunos sectores de la denominada oposición quieren ser más amigables que opositores. Y tengo la impresión de que efectivamente nadie está dispuesto a liderar una alternativa responsable y superadora a Milei. Destaco algunas excepciones. Yo creo que en el radicalismo, excediendo los límites del radicalismo, hay un hombre como Joaquín Domanes que tiene posiciones claras, alternativas y una visión de futuro. Eso hay que rescatarlo. En el peronismo por fuera de Unión por la Patria, veo que Natalia de la Sota es una mujer que se ha plantado con mucha prudencia, pero con mucha claridad a la vez, poniéndole límites a los excesos de Milei. Creo que por ahí hay que ir pensando en la reconstrucción de un movimiento amplio que a futuro pueda darle a la Argentina una alternativa con hombres y mujeres que desde el principio han marcado una posición bien frontal de oposición, pero sin agredir, sino teniendo alternativa. Eso es lo que me parece. Si bien destacás la labor del Congreso, ante algunos destacados que has hecho durante todo este tiempo vinculados con que la industria pyme cayó 19% anual según datos de la CAM, ¿no?, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Está faltando claridad en algún otro sectores de la representación? Me refiero de la oposición, pero más que nada todos sabemos que la oposición más grande la puede ejercer o la ejercería lo que es, no digo el Frente de Todos ni Unión por la Patria, sino el peronismo y algunos partidos que secundan, ¿no?, la alianza o la coalición. Sí, hay que destacar, hay sectores del peronismo que han planteado límites muy claros. Hay algunos gobernadores que con mucha responsabilidad también intentan poner límites. Digo con mucha responsabilidad porque cuando se tiene la enorme responsabilidad de gobernar una provincia, es destacable que se ejerza la oposición, pero a su vez se cuide a cada uno de sus comprovincianos. Y hay muchos que lo están haciendo las dos cosas. Pero Argentina
es un sistema presidencialista con una constitución que le asigna enorme poder al presidente y recursos institucionales para ejercer el gobierno. Entonces no podría nadie con justificación ni con fundamento criticar a la oposición por lo que hace en ley, porque el presidencialismo argentino, los presidentes, cualquiera sea el signo político y la orientación de su política, tienen un alto nivel de discrecionalidad y de un amplio margen de maniobra para tomar decisiones y llevar adelante política. No le echaría las culpas a la oposición. Reflejos, tal vez, falta reflejos. Anda por allí Moreno ofreciendo un plan económico, dice que hay otras fuerzas que no lo tienen, que son afines al pensamiento del peronismo. ¿Es muy pronto para todo esto o es temprano? Yo lo digo con todo respeto, propuestas y programas somos muchos los que tenemos, no solo Moreno, y bienvenidos, y Moreno en los últimos meses se ha dedicado a hacerlo. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en propuestas, elaborándolas, publicándolas, y además hemos participado en elecciones impulsando propuestas de gobierno alternativas a las que hay hoy. Digámoslo con respeto, pero con mucha claridad. Lo que Moreno está haciendo es promoviendo la presidencia de Victoria Villarruel. Él lo dice públicamente, él ha planteado públicamente que él está convencido que el presidente Milei se va de un día para el otro. Si Moreno conoce la Constitución, creo que sí la conoce, el artículo 88 señala que si el presidente renuncia, asume el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Así que quizá Moreno esté entusiasmado en ser el ministro de Economía de Villarruel. Es una mirada muy interesante. Claro, pero él mismo ha dicho que incluso promueve a algún diputado para que sea presidente. A mí me parece que la mejor oposición a Milei es la que plantea el desafío de ganar de las elecciones y no el sueño de que él se despierte una mañana y deje el poder. Para quienes sueñan que un día Milei se va a despertar y va a dejar el poder, la novedad es que no hay asamblea legislativa. La novedad es que asume la vicepresidenta. Entonces, repito, si Moreno está impulsando o creyendo de manera convencida que Milei se va de un día para el otro, que no sueñe con ninguna asamblea legislativa. La Constitución, y él dice respetar la Constitución, indica que asume Villarruel. Repito, quizás él tiene como sueño, como proyecto, ser el ministro de Economía de la presidencia de Villarruel. Se entiende. Imposible pensar de que este tiempo político tal vez acelera los tiempos como para que se piense en una alianza donde participen muchas o varias fuerzas políticas con un volumen efecto, digamos, de la economía, tal cual la está planteando. No veo ninguna posibilidad de que se arme una coalición distintas a las que hoy ya existen, porque las elecciones de 2025 van a estar muy focalizadas en la lógica provincial, aún para los cargos nacionales. Para pensar en la construcción de una coalición, que es indispensable, una coalición muy amplia, hay que esperar a 2026-2027. El próximo año, 2025, es el único que va a tener algo novedoso para la persona en la Argentina en materia partidaria, que presentará su estructura de la Libertad Avanza en cada una de las provincias con sus propios candidatos a diputados nacionales. Esa va a ser la única novedad, pero no hay que esperar que se constituya una coalición amplia distintas a las que hoy ya están. Sí, en 2026-2027 puede hacerlo, pero no veo que haya margen para hacerlo antes. Atento a tus números y en virtud de lo que vos venís planteando, ¿se complica la Argentina en términos de lo que son? Bueno, lo primero que hay que decir es que más que la inflación, el problema que el gobierno no tiene resuelto es el financiamiento del modelo económico que ha emprendido. Si Argentina no logra bajar significativamente el riesgo país a un nivel aproximado de los 900 puntos básicos, hoy está más cerca de 1.500 que de 1.400, si no logra que los bonos de la Argentina suban aproximadamente unos $20 más, sí, Argentina
y el modelo económico de Milei no va a conseguir financiamiento, no va a tener acceso al crédito a nivel internacional. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que no hay ningún horizonte hoy de que la economía argentina salga del cepo. En segundo lugar, lo que el gobierno muy probablemente haga es enviar en el proyecto de presupuesto para 2025 la prórroga del impuesto país. Es decir, que en este contexto económico, el modelo de Milei no cierra si no es con más y no con menos impuestos, y no cierra sin cepo, es con cepo y con más impuesto país el modelo de Milei. En ese marco, en la medida en que Milei siga enfriando la economía, recortando ingresos, sentándose sobre la caja para no pagar, puede que detenga la inercia inflacionaria. Pero es una salida muy precaria, y eso no es un modelo económico, es una estrategia de torniquete al gasto, pero no una reestructuración de la economía argentina, no lo es.